Estamos nuevamente en el aire. ¿Con quién tiene la voz? En este momento estamos en comunicación con nuestra compañera y coconductora Analía Nasif, que en este momento está en CETERA, en el Congreso de Educación. Contame, Analía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Y acá van a escuchar bullicio porque en realidad acabamos de subir a la Traffic para volver Ah, qué a Mendoza. bueno. Contanos de Sí, qué se ahora, trató el Congreso el Congreso fue interesantísimo, llevo material, por supuesto, para que lo charlemos. Se habló de todo lo que tiene que ver con este posicionamiento que tiene este gobierno y que además en Latinoamérica el neoliberalismo avanzando sobre la privatización de la educación, ¿no? Ajá, claro. Con porcentajes, con números, escuchando a Sonia Leso, al compañero Yasky, Sí, Puigos, los compañeros de la Internacional de la Educación. excelente, Así, ajá. así que ha sido, digamos, muy interesante y muy revelador. Otra cosa muy importante es que, bueno, dentro de 10 días, se habla de este tema, es la elección en Brasil, son las elecciones en Brasil. Así que, bueno, llevo material sobre el tema de las elecciones de Brasil y, por supuesto, algunos carteles de Lula libre. Ah, qué bueno, qué bueno. Así es que un poco todo el avasallamiento a la escuela pública y estas tendencias privatizadoras claramente expuestas con los números y concretamente los avances que ha hecho este gobierno en contra de la educación pública. Claro, y además, sobre todo, este tema de que necesitan ir por los institutos de formación docente, porque es la forma de garantizar, digamos, una forma de conocimiento que es, por supuesto, la que nosotros no queremos, que es esto de la meritocracia, ¿no? Claro. Entonces van por los institutos de formación docente. Nosotros ya tenemos, digamos, una experiencia seria con todo lo que han hecho los chicos en Mendoza, y bueno, y esto se está dando en todo el país, se está dando en toda Latinoamérica, Sí, ¿no? sí, nada más que acá en Mendoza con el condimento de los tres imputados, tres docentes imputados, que hoy la justicia ratificó la imputación, ayer en realidad, ayer ratificó la imputación y Cornejo acá, la educación la avanza con represión y con disciplinamiento, ¿no? Claro, justamente una de las expositoras, que fue Laura Soto, Ajá. eh, Nuestra ella compañera de expresó acá de este tema, Mendoza. nuestra compañera Laura Soto, Ajá. eh, expresó este tema de lo que la modificación del código en Mendoza y justamente el tema del caso de los tres compañeros, de los tres docentes o profesores que han sido imputados. Y bueno, a ver, hablando de estrategias y de cómo vamos a seguir y cuál será la defensa hacia la educación pública. Qué bueno que Uno, hayan presentado la situación de Mendoza allá en Buenos Aires y que haya gente de la Internacional de Educación. Hay que sacar estas cosas de Mendoza, ¿no? De este ámbito. Me parece bárbaro. Qué bueno, che. sí, fue realmente una experiencia muy interesante. Te digo que yo vine y les cuento a todos y a todas y a todos que vine porque los compañeros me llamaron a último momento que quedaba un lugar y bueno, dije, bueno, voy. Y Qué te arreglé un par de bueno. cosas. Y Dije, me voy. la Digo, verdad la que mochila siempre lista. es para Eh, aprovechar eso, sí, sí. Me parece hermosísimo que hayas podido vivir esa. ¿Y te traes un libro? ¿Qué nos traes? sí, llevo dos. Uno que es mío y otro es para ahí el colectivo, digamos, en la radio. Qué bueno. ¿Qué Traigo libro todo es? sí, llevo todo el material y además el tema de la página para que bajemos el tema del análisis que han hecho desde la oficina de Yasky como diputado nacional, con respecto al tema del presupuesto y el avasallamiento, el tema del presupuesto, con respecto a la educación y las nuevas propuestas
que han hecho nuestros compañeros con respecto al tema del presupuesto y el pedido de que el presupuesto nacional no se apruebe. Muy bien, muchísimas gracias Analía por este informe de el encuentro y el congreso en Buenos Aires, y que tengan un hermoso viaje, que descanses y que nos vemos acá en Mendoza mañana. Sí, nos vemos, yo creo que voy a estar llegando al mediodía mañana, así que no sé si alcanzaré a llegar al encuentro. Ajá. Pero bueno, te estoy llamando para llegar al encuentro de Unidad Ciudadana, Mujeres Preparatorios para el encuentro nacional. Muy bien, muy bien. Buen viaje, Analía. Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Y nos estamos viendo. Gracias. El viernes estaremos ahí. Gracias. Un beso. Besito. Chao. Chao. Estuvimos en comunicación con Analía Nasif, nuestra compañera coconductora, que está en Buenos Aires en el Congreso sobre las tendencias privatizadoras en la educación pública. Y ya llegó nuestra abogada estrella hoy, porque justo estábamos hablando también con Analía de los imputados en educación superior, que lo ha planteado Laura Soto en el Congreso. Está con nosotros Viviana Beigel. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy contentas de tenerte acá con nosotros, porque queríamos que nos contaras sobre la sentencia, sobre el juicio que ha terminado la semana pasada. Yo tengo acá la cantidad de sentencias y ha sido el último en la provincia. Nos interesa saber si era el último en esta provincia y si cómo la figura de la violencia de género fue incluida y qué significa para las presas políticas, qué significa para las mujeres y para los derechos humanos en general esto, ¿no? Sí, este juicio es el último que se dictó sentencia, pero hay varios juicios más que están en camino, por supuesto, y que van a empezar. Tenemos un juicio que empieza el 11 de octubre por la apropiación de una de las nietas recuperadas en Mendoza. Y después quedan otros 2 juicios más por realizar en la provincia, pero bueno, este ha tenido una característica particular, el que tuvo sentencia el 20 de septiembre, que es que en el veredicto se declaró que las mujeres, además de haber sido víctimas de delitos de lesa humanidad, fueron víctimas de violencia de género. Y esto la verdad que es diferente a otras sentencias que hemos tenido en la provincia, sí, porque reconoce que las mujeres fueron sometidas a un tipo de violencia diferenciado al que fueron sometidos los varones, reconoce el disciplinamiento al cual fueron sometidas durante la dictadura quienes eran militantes políticas, porque no solo se las castigó por ser militantes, como fue en el caso de los varones, sino además porque eran mujeres militantes. Específicamente, claro. Que se salían de ese rol tradicional de la mujer que estaba en la casa, que cuidaba a los chicos, y pasaba a ocupar un lugar en el espacio público. Como queriendo dar un mensaje claro de eso te pasa por no hacer lo que deberías hacer. Exactamente, como mujer, disciplinar, ¿no? Y establecer que esa mujer tenía que volver a ese rol que le asignaba el patriarcado y que se establecía como parte de este sistema represivo que pretendió volverlas al lugar que ellos consideraban era el que tenían que ocupar. Claro, claro. Porque la parte más dura, ¿no? Desde lo cultural de la dictadura tuvo que ver con esto de negarse al cambio o al subvertir de los órdenes naturales que ellos querían establecer como naturales, que era cada uno en su lugar para poder implementar el proyecto económico tan desigual y tan injusto. Entonces, el que quería subvertir este tipo de órdenes ya patria, Dios, familia, que traían Exacto. Los militares, que traían de la mano de la oligarquía y de la mano de la iglesia, eran los que eran más castigados. Y las mujeres como que somos en esto un bastión para el orden. Entonces más duros fueron con Obviamente, las mujeres. Sí, doblemente castigadas. Y además todo esto se vio a través de la prensa oficial. En aquella época la prensa oficial reflejaba a la mujer como el ama de casa. La buena mujer era la que estaba dedicada a los hijos, la buena esposa. Incluso la maestra, la buena maestra era la que enseñaba que la mamá tenía que estar en su casa, la familia típica del papá, la mamá y los hijos,
Y todo eso se reflejó en la prensa. La prensa difundió mucho esa forma tradicional de ocupar roles, porque era lo que querían, era imponer eso y evitar que mujeres participaran de otras actividades. Y cada mujer que participaba de una actividad que no fuera esa, era castigada por eso, por ser mujer y por haber participado. Hay algo muy característico en Mendoza y que no se ha dado en otras provincias, que es la existencia de un centro clandestino de mujeres exclusivamente, que se constituyó en el Casino de Suboficiales de Mendoza. Y en ese centro clandestino, que yo entiendo por la prueba producida en el juicio, que se destinó a mujeres que iban a sobrevivir, no a mujeres que iban a morir. Mujeres que tenían un perfil bastante público, como por ejemplo Vilma Rúpolo o Beatriz García, mujeres que ya habían salido a la luz y que era muy difícil hacerlas desaparecer. Entonces estas mujeres con este perfil público fueron a parar a ese centro clandestino de mujeres y fue muy gráfica la situación que se produjo en relación a esta imposición de volver a los roles, porque a Vilma la secuestran a 3 días de haber tenido a su bebé y la secuestran sin su bebé. Entonces ella comienza a reclamar que le traigan al niño, y estos que comandaban ese centro clandestino, totalmente perversos, los militares que comandaban ese lugar, traen al niño, 2 soldados armados, traen al Moisés con un bebé, que obviamente ellos consideraban que era el hijo de una subversiva, así que había que traerlo custodiado con armas. Imagínense, 10 días tenía el niño. Y lo traen a ese lugar para que todas las mujeres lo cuiden. Porque, ¿qué hacían? Mientras llevaban a Vilma a la tortura, las demás mujeres debían ocuparse del niño. Entonces les estaban marcando que el rol era cuidar a los niños, o sea, atender a los niños, cuidar niños, ocupar ese rol. Sí. Eso es lo que querían. Impactante la foto donde Vilma con el Moisés y las 2 compañeras, con es muy Beatriz impactante. Y la otra compañera, no recuerdo el nombre, que se ha reproducido tanto en Sí, es en Edith las redes. Arito, la que está en la foto. Y la verdad que, bueno, para ellas ha sido un reconocimiento muy importante, o sea, una reparación moral, porque nunca se repara totalmente el daño que ocasionó la dictadura, ¿no? La tortura, la separación de las madres de los niños y todas las cosas que hicieron con las mujeres, pero el hecho de que se reconozca ese tipo de violencia realmente es reparador desde lo moral. No sé si ustedes observan lo que sucedió en los demás centros clandestinos de detención del país. En general lo que se hacía era castigar a las mujeres separándolas de sus hijos. Claro. O castigarlas apropiándose de los niños y robando los bebés. Sí. Era la desmaternalización lo que hacían como castigo. Como castigo de se lo buscaron por andar exactamente, en cosas. Y ese es un castigo específico que se produjo contra las mujeres y que no es un castigo que se destinó a los varones. Entonces sí hubo un disciplinamiento específico, los ataques sexuales, el trato. Hay una normativa muy particular en la cárcel de Devoto, que fue una cárcel donde se alojó exclusivamente a las presas políticas, a las mujeres, que tenían una normativa que si ellas se arrepentían de haber participado en política, tenían beneficios. Entonces todo esto nos muestra y nos da señales de cómo fue el plan represivo exclusivo para mujeres. Hubo un plan sistemático destinado a las mujeres. Sí. Y bueno, por suerte la sentencia reconoce eso. Todavía no tenemos los fundamentos, pero esperamos que en los fundamentos se refleje esta realidad. Sí, qué importante, ¿no? Esto de castigar desde el lugar diferente a las mujeres y también culpar a las madres como se las culpaba cotidianamente de no haber cuidado a esos hijos, ¿no? Porque en realidad lo que reivindican es esa maternidad alejada del compromiso social, de la política y de la calle. Esa única forma de maternar. Ahora nosotros, esto que vos decís, que importante poder reparar y decir, podemos ser madres y podemos cumplir también una función política y social, y también los compañeros, los varones, también poder ocupar tener lugares en lo doméstico, lugares, ser corresponsables. Claro que sí, hoy es muy distinto, por supuesto, la visión. De todos modos, creo que hay
partes de esa represión que se siguen generando y se siguen produciendo, porque ustedes fíjense que es muy gráfico también pensar que a las madres de Plaza de Mayo, que eran esas mujeres que tenían tanto coraje y que podían enfrentar a la dictadura en la Plaza de Mayo, las llamaban las locas. Sí. ¿Y cuántas veces sucede en la actualidad que mujeres que tienen cierto carácter o que aparecen públicamente son llamadas locas? Sí, sí. Lo hemos visto, bueno, con Cristina, ¿cuántas veces le han dicho sí, loca? Sí, inmediatamente se le adjudica lo hormonal, se le adjudica lo psíquico, se le adjudica a cualquier, se le ha dicho bipolar, a Cristina, siempre se le adjudica algún tipo, por ser, quizás por levantar el tono de voz o quizás por ser apasionada en alguna temática que no sea la mandatada, que tiene que ver con el amor hacia los hijos, porque ser una leona, un tigre con el cuidado de los hijos, eso sí, es bien visto. Eso es bien visto, pero por ahí ser una leona o una apasionada en la lucha política, eso se le critica la cartera y qué ropa se puso y todas cuestiones que son totalmente accesorias, pero que tienen que ver con esa discriminación hacia la mujer y la violencia hacia las mujeres que en realidad no debería suceder, pero bueno, se filtra esa ideología dentro pero de nos ayuda a de la entender crítica. esto, por qué tenemos tan en el sentido común y estamos tan desde nuestras matrices de aprendizaje estas cosas tan incluidas, y tienen que ver porque también nos las pusieron por la fuerza con la dictadura. Estas fueron las formas de decirnos que de ese lugar no nos corramos, o sea que no es caprichoso que hoy nos cueste tanto ir sumando voluntades en cuanto a las mujeres y las libertades y la autonomía. No es solo por la educación, es también porque a palos nos quisieron hacer entender a las mujeres. De todos lados, de los medios de comunicación, de la educación, de la represión, de todos lados tenemos esa indicación de que las mujeres deben hacer tal o cual cosa. Y qué difícil es una mujer que no quiere tener hijos justificarlo frente a la sociedad como si fuera algo malo. Sí, tener que parecer salir a antinatural, como si y tuviéramos no el gen natural de la maternidad, claro. Nada es incluido. natural. Todo está construido socialmente, ideológicamente, políticamente, a través de la represión. Entonces, bueno, todo esto que salga a la luz me parece importantísimo. Qué gusto, Vivi, haberte tenido como abogada ahí, que una mujer haya estado en ese ámbito y hayan podido visibilizar estas cosas también como parte de la tortura y del disciplinamiento en estos juicios, y que haya pasado en Mendoza, porque Mendoza es tan conservadora. Entonces, que hayamos tenido estos juicios a lo largo de todos estos años y que vos hayas sido parte tan protagonista, una mujer, y junto con Pablo, claro que sí, pero nosotros acá también visibilizamos a las mujeres también que están en esos ámbitos, y que hayamos podido lograr que estas cosas estén. Y lo que vos decías, reparar, yo las he visto tan contentas a las compañeras, desde ya que no cubre todo lo que pasaron y lo que como sociedad se sufrió, pero es una reparación, una caricia tan importante para las que vivieron eso, que se ha reconocido en especial las mujeres. Claro que sí, la foto esa que vos decías, donde están las tres levantando los puños con el Moisés, es muy gráfica, de esa reparación que se logró a partir de ese momento en el cual pudimos decir, ellas son víctimas, pero son víctimas diferentes, víctimas de violencia de género y víctimas que realmente merecen la reparación de ese aspecto de la represión que muchas veces no ha salido a la luz. ¿Vos sabés si en las otras provincias esto se ha visibilizado también, en los otros juicios, en Córdoba? Se ha visibilizado por ejemplo, la diferenciación de los ataques sexuales de la tortura, o sea, considerar que han sido delitos específicos de género, pero yo hasta ahora no he visto en el veredicto que se declame que las mujeres han sido víctimas de violencia de género. Así que bueno, la diferencia mendocina es esa, la declaración de los jueces y el reconocimiento de que hubo una violencia específica hacia las mujeres. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias, Vivi. La verdad que ha sido tan clara y tan... bueno, y es un honor contar con vos en el equipo de Derechos Humanos, que haya una mujer y que hayamos podido visibilizar esto con las compañeras de Derechos Humanos. Está llegando Dolores Alfonso, que la invito a que se siente por acá. Y bueno,
agradecerte nuevamente, estar muy orgullosas de tenerte y saber que podés contar con la Casa FM Ágora todas las veces que querás. Y bueno, y para las mujeres, un orgullo contar con vos y que hayas sumado la mirada femenina en todos los juicios. Sé que siempre fue tu preocupación y bueno, eso para nosotros es una alegría. Y apoyarte y bueno, cada vez que haya que ir allá a los juicios. Hay que estar. Y sí. bueno, muchas gracias por todo lo que has dicho. Y sí, hay que acompañar, hay que estar. La verdad que las víctimas necesitan ese acompañamiento de la sociedad. Y sí, que sigamos luchando, ¿no? Sigamos luchando para que siga habiendo justicia, para que los juicios no se caigan, para que podamos seguir condenando a esta gente que cometió estas barbaridades durante tanto tiempo y tan impunemente. Y bueno, esperemos seguir y contar con todos los Hoy hay que defender esos avances que intentaron varias veces en estos 2 años y medio. Solapadamente, de una u otra manera, siempre se buscó desarticular espacios o buscar la manera de alguna forma con el 2x1, con esto o con aquello, siempre se ha buscado la forma de desarticularlo, pero bueno, creo que la lucha que han tenido los organismos de derechos humanos siempre ha sido más fuerte. Pudo con las leyes de obediencia de vida y punto final y bueno, seguiremos adelante hasta conseguir todas las condenas que sean necesarias para hacer justicia. Muy bien, muchísimas gracias, Viviana. Vamos a ir a un corte.